Hola, bienvenidos a Relatos del Diván, un espacio de historias que revelan los misterios del inconsciente nuestro. Y, desde el psicoanálisis, exploramos el poder transformador de la palabra. Mi nombre es Adrián, soy psicólogo que abandonó la psicología para hacer psicoanálisis de orientación lacaniana. Buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Lucía, por estar aquí de nuevo, charlando un poco sobre estas dudas que tienes, pero también estas aportaciones también sobre el tratamiento psicoanalítico, sobre tu experiencia como analizante. Entonces, bienvenida de nuevo. Gracias Adrián. Estoy contenta de poder estar aquí de nuevo en este diálogo abierto sobre el psicoanálisis para entender más yo como analizante y también para compartir a los demás la experiencia tuya como analista y yo como Claro. paciente. Algo que se me ocurre justamente ya desde hace un par de días y en este momento regresó a mi mente es em, la formación del psicoanalista mucho tiene que ver con sí la lectura de textos, sí como meterte en el campo de los psicoanalistas y de las investigaciones que se están haciendo, pero también del análisis per se, ¿no? Entonces, podríamos decir que tú ya tienes dos de ellas. ¿Ah, sí? Sí, definitivamente. Dos intereses, ¿no? Un poco como este interés sobre querer saber sobre conceptos, pero también esta línea que ya llevas como analizante. Entonces, Sí, yo descubrí eso que acabo de decir justo platicando con mi analista, ¿no? Siempre tuve la idea de que quien se acerca al psicoanálisis como analista debe tener toda una formación muy específica, a lo mejor haber estudiado psicología o alguna rama de la medicina, y a veces eso sucede, como en tu caso, sí, claro. pero no necesariamente quien se vuelve psicoanalista, analista, tiene una formación así como muy formal, vaya la redundancia. Sí, vamos a decirlo como afín a los temas de Ajá, salud mental o exactamente. lo que mucho se habla en este campo, que es que hay una formación incluso hasta médica, ¿no? Em, Hay una escuela aquí en la Ciudad de México en donde hay un psicoanalista que es matemático y eso me Ok. sorprende mucho. Digo, ya después de un poco conocer su discurso, no me sorprende tanto, más bien me apasiona un poco lo que dice, pero sí, está totalmente fuera del campo de la salud mental y al mismo tiempo aporta su conocimiento en matemáticas, hace un gran aporte a las lógicas de las estructuras, por ejemplo, ¿no? Ya temas como mucho más densos, pero que se pueden usar muy bien en el día a día de las sesiones. Qué interesante eso. No sabía que podía ser tan variada digamos, el origen de la carrera de un psicoanalista, ¿no? Definitivamente. Hay literatos, hay un montón de personas que más se interesan y se incluyen al discurso a partir de su análisis propio. Ese es como, digamos, el paso fundamental para poder formarse como psicoanalista. Claro, es casi un statement, ¿no? Digamos. Sí, incluso O cada quien tiene el suyo. lo critico un poco, ¿no? Por ahí decía un profesor de psicología que a un alcohólico solo lo puede entender otro alcohólico. Em, Pudiéramos decir que la formación del psicoanalista está en el análisis mismo, en conocerse a sí mismo y en tener un poco este contacto con un psicoanalista, ¿no? Eh, pero el entender pasa por otro lado, ¿no? No se trata de entender. Entonces, hay un juego como de encuentros con este discurso para justamente separarse y hacer el propio. Ah, muy bien. Hablando de eso, precisamente que acabo de mencionar, el día de hoy me gustaría hacer algunas preguntas para entender más la diferencia entre lo que ofrece el psicoanálisis ante toda una ola de corriente psicológica y psicoanalítica de adaptación de conducta, ¿no? O sea, háblame un poco de esta diferencia de manera como muy sencilla para que podamos entender. Am,
Tiene que ver con los momentos, digamos, terapéuticos. Los momentos que incluso en el psicoanálisis de orientación lacaniana no necesariamente se llaman terapéuticos porque no apuestan a una salud mental, no Ok. apuestan a una salud o a un bienestar, apuestan a que las personas se conozcan a sí mismas y que en ese sentido no necesariamente tienen que resolver cuestiones de carácter conductual, cuestiones de carácter emocional, incluso pensando en el psicoanálisis de otras orientaciones, en hacer eh, consciente lo inconsciente, ¿no? Eh, Incluso pudiéramos decir que es consentir o permitirse que el inconsciente se exprese y estar bien con eso, estar como eh, un poco a sabiendas de que eso que se está expresando es el inconsciente que nos habita, que eso que nos habla es el inconsciente que nos habita y que de alguna manera por algo se dice, ¿no? Entonces, eh, ahí es en donde el psicoanálisis de esta orientación hace mucho hincapié, que un poco es la cuestión de cómo eso que se dice tiene que ver con el deseo. Ok, entonces lo que te estoy entendiendo es que mientras las corrientes terapéuticas tienen la tendencia a querer tener más un enfoque correctivo para que el sujeto se pueda adaptar su conducta para integrarse, el psicoanálisis y diferente tipo de orientaciones hacen otra cosa. ¿Qué hacen? Em, Básicamente promover una forma de salud mental, ¿no? Que tiene que ver con una especie de estandarización de qué es la salud, de cuál sería una forma. Obviamente también hay investigaciones sobre culturas que sí apelan un poco a una ética. No quiero decir que sean antiéticas, al contrario. Em, hay terapeutas cognitivo-conductuales que tienen una ética muy, muy firme, ¿no? Y siempre están al servicio de la gente y de lo que espera la gente también para su bienestar. Sin embargo, es eso, es promover una salud mental a partir de lo que, digamos, cada terapeuta o cada corriente cree que es lo mejor para los pacientes. ¿Y eso tiene que ver con el famoso deseo? Definitivamente, sí, porque eh, el deseo o eso que queda como vacío, deseo y vacío en Lacan es un poco lo mismo, vamos a decirlo así. Entonces, ese vacío constantemente se está llenando con algunas cuestiones que los mismos sujetos que vienen a análisis o cualquier persona buscan para satisfacerse. Cuando los pacientes llegan, cuando los analizantes llegan al consultorio, llegan demandando algo, llegan pidiendo algo que les permita seguir disfrutando este tipo de cuestiones. Es en el tratamiento en el que el deseo permite que haya un disfrute un poco más autónomo, digamos, a partir de que se conocen a sí mismos. ¿Y los pacientes se dan cuenta del deseo? ¿En qué momento pueden hacerse conscientes? Em, Hay algo que Lacan dice muy claramente y es que el deseo no se puede saber a partir del lenguaje o no se puede saber a partir de, digamos, denominarlo de alguna manera. El deseo se consiente. El deseo es aquello que, aunque no se sepa, em, conduce al sujeto. Y como lo conduce y uno está al tanto de que hay ese sujeto conducido por el deseo, permite que se hagan cosas.
incluso no necesariamente de vía consciente. Eso es lo que me parece fundamental en el psicoanálisis. Tengo una última pregunta que se me acaba de ocurrir con respecto al deseo. ¿Cómo participa la otredad en este deseo afuera del diván? Es un deseo del otro per se. El deseo del sujeto es un deseo del otro. Es decir, se funda a partir de que hay una convivencia o hay eh, fundamentos. Hay toda una serie de investigaciones y estudios que hace Lacan y que tiene escritos muy particulares sobre eso, ¿no? Em, ¿Por qué el deseo no se puede saber? Porque no es yo quien hablo, es el inconsciente quien me habla a mí. Em, entonces la otredad de alguna manera se hace partícipe de ese inconsciente hablándome, porque hubo contacto con los papás, hubo contacto con la familia más cercana, hubo contacto con personas significativas en momentos muy primarios de la vida y que siguen pasando, ¿no? Se sigue reactualizando eso. No termina de conformarse, aunque sí hay una conformación más o menos estable, nunca termina de conformarse porque seguimos viviendo y seguimos experimentando cosas. Entonces, sí hay cuestiones de lo externo, de la otredad, Lacan lo llama el otro, ¿no? Y de alguna manera permiten que nos sigamos reactualizando en ese deseo que nos conduce a hacer muchas cosas. Muy bien, muy interesante todo, como a través de cada pregunta podemos entender mucho más profundamente de qué se trata el psicoanálisis y sobre todo la diferencia y dónde se encuentra con la terapéutica, ¿no? Sí. Y, y también como las personas que vienen de la psicoterapia pueden asomarse a entender de qué forma el psicoanálisis tiende a aborda las cuestiones de salud mental y cómo el mismo sujeto puede encontrar un espacio en el diván que le permite pues, entenderse de manera más profunda. Justo es a partir de que uno se entiende, la salud mental o la enfermedad mental quedan relegadas. Porque aunque pudiéramos decir que es un otro quien nos hace saber de estas etiquetas, es decir, hay un personal autorizado para decirnos, tienes un trastorno de tal cosa, ¿no? Y que pudiera impactar definitivamente en algún sujeto. De hecho, hay muchas personas que se autoproclaman o el nombre les queda muy bien, el nombre de la enfermedad mental les queda muy bien, ¿no? Entonces lo utilizan como bandera para integrarse al mundo. En el psicoanálisis no, en el psicoanálisis es buscar justamente desde sí mismos qué nombre o con qué bandera ir hacia el mundo. Y eso es, me parece, la clave que sí permite una expresión, digamos, más autónoma. Sí, porque el autonombrarse a través de una enfermedad puede ser una forma más para esconder el deseo. Definitivamente, para encubrirlo, para Ajá. un poco más... Gozarlo. Incluso podría decir que sí, gozarlo y gozar a otros. Sí pudiéramos hablar también de cómo estas etiquetas permiten que también haya ciertos abusos, ¿no? En la vida cotidiana Normalizado. hacia otros, Claro. normalizados, porque entonces la enfermedad mental permite que eso sea legal, ¿no? Claro, claro. Legitimado por... Entonces, tengo un trastorno o tengo unos rasgos tal, entonces eso me permite actuar de la forma que
actúo y sigo teniendo mi goce, ¿no? Exactamente, y así como tal Sigo accediendo. abusar a otros, ¿no? Hoy en día está muy de moda el déficit de atención y por el déficit de atención eh, no hacerse responsables de las cosas que se tengan que hacer en el día a día, ¿no? O acordar una hora para verse con alguien y no estar a tiempo, o no recordarse que hay que pagar la luz tal día del mes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente que eso viene bien para esta clase de pequeños abusos que son legales. Y del lado del psicoanálisis, la apuesta más clara, de hecho, por ahí algunos psicoanalistas lo llaman una política en psicoanálisis, es que cada uno se haga responsables de sus propios pedos, ¿no? Y de esa manera no le tires al otro lo que te corresponde a ti asumir. Siento que en eso se encuentra, o sea, va muy de acuerdo con algunas corrientes de la psicoterapia. También en la psicoterapia se maneja el hacerse responsable de lo que uno está viviendo y cómo llegó ahí, ¿no? Cómo participó. Definitivamente, insisto, hay psicoterapias, hay sobre todo en las cognitivo-conductuales, de un corte que no necesariamente aborda los trastornos mentales, que sí apuesta, ¿no? O las psicoterapias humanísticas, que están centradas mucho más en las cuestiones más cercanas hacia el individuo, ¿no? Y que un poco pudieran hacer esta suerte de conócete a ti mismo para que entonces puedas trabajar con o puedas operar con los demás, ¿no? Sí, 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 es interesante como se pueden encontrar, vaya la redundancia, punto de encuentros, hay a punto de encuentros, Sí. a la hora de dialogarlo, ¿no? A la hora de charlar acerca de esas diferentes corrientes, como si puede haber punto de encuentro, y cómo también de esa forma las personas que quieren probar otras formas de conocerse de manera profunda pueden experimentar la experiencia del diván, ¿no? Muy bien. Me parece bien, muchas gracias Ah, por gracias a haber ti. venido, espero sigamos teniendo charlas, sigas teniendo este ímpetu de querer saber, de querer acercarte, eh, algunas lecturas por ahí también ya te he mandado, no soy el experto en psicoanálisis, pero soy alguien que está muy interesado también en querer difundirlo, ¿no? En querer formarse, seguirse formando y también hacer un poco eco de que esta práctica puede beneficiar a mucha gente. Sin duda, como analizante lo puedo confirmar. Bienvenido a eso. Gracias, Muchas gracias, gracias a ti, que estés gracias. muy bien. Chao, chao. Chao.